predicación. Así que vamos a continuar con el estudio. Terminamos en los mensajes anteriores hablando del orden de gobierno en el aspecto general de la iglesia. Y después, lo último que terminé fue enfocando un poquito sobre el llamado ministerio quíntuple, los diferentes dones que Cristo dio a la iglesia. Pero ahora quiero enfocarme en terminar con los ancianos. Voy a leer los diferentes versículos que todavía hablan de los ancianos y otros nombres que también se le da a los ancianos, y luego terminaré con las condiciones que Dios pone para que uno sea anciano. Esto es sumamente importante porque hay muchas personas que están operando en la función lo mejor que pueden, de corazón y con todo el buen deseo, pero no conocen que Dios ha puesto requisitos. Y recuérdense que una de las cosas es de que cuando Dios nos pone condiciones, tenemos que llenarlas. Si no llenamos las condiciones, no podemos esperar tener los beneficios. Así que permítame continuar. A manera de ejemplo, quiero remontarme al Antiguo Testamento, cuando Moisés finalmente le dice a Dios que la carga es demasiado pesada para él, y Dios lo reconoce así y le dice que va a poner a 70 personas para que lo ayuden. Y la característica especial, eso se encuentra en el libro de Éxodo, en el libro de Números, los versículos del capítulo 11, versículos del 11 al 29. Pero la característica principal es que Dios le dice a Moisés que va a poner del mismo espíritu que en él en los 70. Esto es importante. Van a tener el mismo espíritu, quiere decir la misma esencia, la misma visión, el mismo mensaje. Sin embargo, Moisés continúa siendo el principal. Ahí, él sigue siendo el líder. La razón es que recuérdense que aquí todavía no ha venido Cristo. ¿Quién es Cristo? Es el postrer Moisés. Así como es el postrer Moisés, también es el otro profeta como Moisés que Dios dijo que iba a levantar. Entonces Moisés sigue siendo el líder, pero ahora cuando ya venimos al Nuevo Testamento nos encontramos que y de igual manera Jesús está estableciendo ancianos en la iglesia, el grupo de líderes y de los apóstoles, y deben de tener la misma visión, la misma doctrina, el mismo mensaje. Pero en este caso sí, ya no hay ninguno que sea el líder. Claro, en la iglesia de Jerusalén todavía vimos que era Jacob el que estaba a cargo de la iglesia, no Pedro. Pedro es que es reconocido por muchos como lo consideran en el catolicismo, ¿verdad? El primer papa, el primer que recibió la comisión de Jesús. Otros consideran a Pablo el más grande, pero el asunto es que los 12 estaban al mismo nivel y de igual manera en los 5 ministerios están al mismo nivel. Así que entrando de lleno a los textos que le digo, me voy a ir ahora a Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Dice así, cáptenme bien las 3 cosas que voy a leer de los ancianos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 3 cosas sobresalen en ese versículo. Dice en primer lugar que gobiernan. La autoridad de la iglesia está en los ancianos, la autoridad local. Y vuelvo a repetir lo que ya dije anteriormente. Los apóstoles no tienen autoridad sobre las personas, sobre los miembros de la iglesia local. Ellos tienen autoridad sobre la doctrina que debe ser la misma en todas las iglesias del mundo para mantener la unidad de la fe. Pero cada iglesia local, su autoridad es el grupo de ancianos que los están gobernando. Entonces, primeramente gobiernan. Segundo, dice que trabajan en predicar y enseñar. Lo pongo como que fueran 2 cosas diferentes porque la predicación debe ser lo que se llama una proclama. La predicación debe ser un mensaje que se le está dando a toda la iglesia, a todos los oyentes, porque así debe ser, es la doctrina que se está enseñando. No es algo de que, a ver cómo les parece esto, si, qué quieren escuchar en la iglesia, qué quisieran que hablar. No. La predicación es una proclama. Escrito está, así dice el Señor. Pero la enseñanza, ahí sí está la oportunidad de dialogar y de intercambiar, como estamos haciendo ahorita en este programa. Yo no estoy predicando por el hecho de que estoy dando las instrucciones, pero estoy abierto al diálogo, al cuestionamiento o a que ustedes contribuyan. Esto sería una enseñanza, no una prédica. Bien,
Sigo entonces ahora con el otro versículo. Es Tito capítulo 1, versículo 5. Y escuchen lo que le dice Pablo. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Se da cuenta de eso? Fíjese, leyendo en español, si Pablo les da, en primer lugar, le está diciendo que le da autoridad para que vaya y corrija las cosas que estén malas. Tiene autoridad para corregir doctrina, no para corregir cómo se reúnen y las actividades de la iglesia local, sino que la doctrina. Pero la cosa es que lo que esté deficiente y establezcas ancianos, eso conlleva la idea de que la falta de ancianos es una deficiencia, que en la iglesia local que no tiene un consejo de ancianos está deficiente, aunque tenga el que se considere el mejor pastor del mundo. Pero de hecho lo único que Dios dijo que no era bueno desde su creación fue que el hombre trabajara solo. O sea que si Dios, que es inmutable, dijo no es bueno que el hombre esté solo, y dijo le haré ayuda idónea, no estaba hablando necesariamente solo de esposa, sino que estaba hablando de ayuda para la obra. Pero ahora la obra la tienen que llevar varios hombres, un grupo de hombres que se llama el Consejo de Ancianos. Fíjense que la palabra deficiencia dice falta o escasez de algo que se juzga necesario. Y si Pablo le está diciendo a Tito que es deficiente que la iglesia no tenga ancianos, es porque le falta algo necesario. Ahora leo Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mire, dése cuenta de que esta es la primera exhortación que se dirige a las ovejas. Todo lo otro ha sido con relación a los ancianos, pero ahora se está refiriendo a la congregación, a las personas. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Sí, a ver que lo llame el pastor. No dice eso. A ver que alguien se entere de mi necesidad. No dice eso. Dice, usted que está enfermo, llame. Y miren, esta es una de las grandes cosas en las que el enemigo ha hecho una obra muy grande y ha destruido el concepto de la función de los ancianos, y ha puesto a las personas, a las ovejas, a los miembros de la iglesia, como personas incapaces, que tienen que estar siendo cuidados y trabajados. No es así. Todos somos llamados a un real sacerdocio, y los 5 ministerios equipan a los santos, a todos, para la obra del ministerio. Pero desde luego, recuérdese, sin importar cuán grande o cuán pequeña sea la congregación en número, no es lo mismo que el pastor, el que tradicional, esté averiguando cómo están todos, que el que tenga necesidad llame a los ancianos. Los ancianos estamos para servir, estamos para orar, estamos para enseñar, estamos para consolar, estamos para aconsejar, estamos para todo. Pero el que tenga la necesidad nos tiene que llamar para que nosotros nos enteremos. No es función nuestra andar averiguando cómo están ustedes, porque ustedes ya son personas responsables. Ustedes, las ovejas, como yo soy oveja, claro que soy un anciano de la iglesia, claro que soy un maestro en el cuerpo de Cristo, pero sigo siendo una persona. Yo también me enfermo, yo también me canso, yo también tengo preocupaciones. Entonces, si yo estoy esperando que porque soy el ministro alguien sepa que yo estoy mal y me venga a dar una palabra, no es justo. Yo también tengo que llamar al resto de los ancianos y decirles, miren, estoy enfermo, oren por mí, o a un hermano mismo de la iglesia. No tiene que ser necesariamente, porque recuérdense que hay hermanos mayores, hay personas maduras en la congregación, pero los que estamos como la autoridad de la iglesia local somos el grupo de ancianos, y estamos para servir, como hemos dicho. Y yo soy uno que lo digo mucho, y ustedes, los de mi congregación, lo saben, y todos los que me oyen ya lo deben de saber. Yo digo, si usted oye que estoy diciendo algo incorrecto, si usted cree que me estoy desviando de la palabra de Dios, de la verdad, por favor llámeme, por favor escríbame, llámeme la atención. Yo estoy consciente de que yo también necesito ser instruido, ser equipado para que yo pueda seguir en mi crecimiento espiritual. Pero note pues, es más fácil
que uno que tiene una necesidad llame a los ancianos, que los ancianos se pongan a averiguar especialmente en esas grandes mega iglesias y grandes iglesias, ¿cómo va a ser capaz que una persona o un grupo de personas estén al tanto de todos los demás? ¿Ok? Entonces sigo adelante. Ahora me voy a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, del 1 al 4. Dice así. Y esto es interesante. Recuerden que Pedro es el apóstol, es un apóstol. Y Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Cuando estábamos leyendo el libro de los Hechos, se recuerda que yo llamé la atención a que cuando Pablo regresaba a Antioquía, a estar en la iglesia de Antioquía, era su congregación. Él regresaba a estar como anciano entre los ancianos, no regresaba a ser el apóstol en Antioquía. Él era apóstol, sí, pero ahí en la iglesia local, él era parte del grupo de ancianos. Y aquí Pedro nos está diciendo lo mismo, aunque él es apóstol de los que anduvo con Cristo Jesús, pero en la iglesia local, él es un anciano con el equipo de ancianos. Entonces dice, yo también anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada. Ruego que apacentéis la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Note esto, dice apacentar la grey de Dios. Y ahí, ¿quién es el que apacienta? El pastor. O sea que a los ancianos, Pedro les está reconociendo que son los que tienen la función de apacentar. Como ya Pablo en la lección pasada vimos que también le dijo a los ancianos que el Espíritu Santo los había puesto para apacentar la grey de Dios. Pero ahora, ¿qué es apacentar? ¿Cuál es la función del pastor? El pastor, meditaba yo ayer en la congregación, el Salmo 23, que tanto amamos, que tanto repetimos, Jehová mi pastor es, nada me faltará. Pero luego llegamos a lo que es lo que Él nos está proveyendo. Así como Jesús dijo en el Sermón del Monte que si se buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas, no como predican, no, todo lo demás será añadido. No, solo todas estas cosas de las que estaba hablando. Y aquí en el Salmo 23 dice, nada me faltará. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no me va a faltar nada? Porque Él me lleva a pastos delicados, o sea que está hablando de comida. Él me lleva a aguas mansas, aguas tranquilas, está hablando de bebida. Y es lo que Jesús dijo, que recibiríamos el sustento y abrigo si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Las ovejas siguen al pastor, porque oyen su voz y la conocen, dice Jesús. Ven, las ovejas siguen, no es el pastor el que está detrás de ellas. Entonces, ahora ya habiendo leído esto de Pedro, seguramente que Pedro se está recordando cuando Jesús, después de haber resucitado, y él está todo afligido porque se recuerda que lo negó 3 veces y todo, y Jesús le hace la pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Para que él responda, y con cada respuesta de Pedro le dice, pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro se va a estar recordando de esto. Ahora, razona esta pregunta conmigo. ¿Cómo iba a pastorear Pedro a todas las ovejas? Especialmente en aquellos días en que no había estos medios de comunicación a larga distancia. ¿Cómo iba a estar a cargo de todas las ovejas? Si entendemos lo que es pastorear, el pastorear, y lo tengo aquí, de hecho lo voy a leer de una vez porque me fui a la palabra original y al diccionario para decirle lo que es apacentar. Esto es lo que dice la palabra. Pastar, o sea, del pasto. Cuidar como pastor, en sentido figurado, supervisor. Alimentar al ganado, gobernar. Ok, la palabra pastar, ahora voy al diccionario. Por extensión, forrajear, alimentar, mantener. Y como la palabrita forrajear también es nueva, dice segar y recoger el forraje. Y el forraje es hierba que se da al ganado, especialmente en la primavera. Si se da cuenta, entonces el apacentar significa darle de comer.
En nuestros días, sabiendo ya lo que dicen las Escrituras, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que proviene de la boca de Dios, la función nuestra es presentarles lo que dice Dios en cuanto a la relación de maridos, en cuanto a la relación de padres a hijos, en la relación de empleados. En otras palabras, nuestra tarea es darles la comida correcta, la comida verdadera de los principios de Dios para todas las actividades y todas las funciones que desarrollamos. Esa es la verdadera función. ¿Se recuerda en el libro de los Hechos? Bueno, aquí llegamos al texto donde se vuelve a mencionar a los diáconos. Y se dice, pero se menciona con los ancianos. Y se recuerda que en el libro de los Hechos vimos que los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración para dedicarnos a las mesas, en otras palabras, para dedicarnos a lo administrativo. Así que, bueno, me remonto al principio. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, lo puso para que lo labrara y lo guardara. Esa sigue siendo la función. Por nosotros labrar la tierra es llevarles el alimento, así como era de proveer que los frutos estuvieran para que se alimentaran todos los animales y todo, y protegerlos. Eso es lo que nosotros hacemos. Les damos el pan de la palabra de Dios y los protegemos de los lobos con piel de ovejas. Los protegemos de los falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los que usan la piedad como fuente de ganancia. Nosotros les enseñamos la verdad, pero el resto ya queda en ustedes. ¿Qué hacer con la palabra que nosotros les damos? Tal vez les suena muy dura nuestra palabra, o les suena que somos muy desalmados, no somos tan amorosos y tan cariñosos como otros. Ya queda en ustedes decidir cuál es palabra de Dios y cuál es nada más un sentir del alma, pero que no tiene base bíblica. Eso les corresponde a cada uno de ustedes. En Apocalipsis 4:4, que ya va a ser el último texto que habla de ancianos, pero noten que no dice ancianos, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 24. ¿Por qué? Como hemos visto, el fundamento de Dios, o digo el fundamento que está puesto, son los profetas del llamado Antiguo Testamento y los apóstoles del Cordero. 12 del llamado Antiguo Testamento, 12 del representando el llamado Nuevo Testamento. Eso es lo que estos 24 ancianos representan aquí, y ya tienen sus cabezas, las coronas de oro en sus cabezas. Y para cerrar esta parte de los ancianos, hay otras palabras que se usan para los ancianos. Por ejemplo, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Vimos en la anterior que eran los diáconos y los ancianos. Ven, entonces, obispos y ancianos son exactamente la misma cosa. Son llamados de diferente manera, tal vez el título de ellos obispos y la función de ancianatura, pero sea como sea, son los mismos. Y note que en todos está hablándose en plural. Ahora, voy a leer nada más, porque esto es tan importante que le dedico un capítulo entero en mi libro para definir las cosas que ahorita voy a leer. Aquí solo se las voy a leer y comentarlas rápidamente para dar tiempo a preguntas y respuestas y hacer un resumen de lo que hasta aquí hemos visto en los ancianos. Pero ahorita tengo que leerles lo que Dios requiere de aquellas personas que anhelan el obispado, que anhelan ser ancianos en la congregación, o los que le llaman pastores hoy en día. Estos son los requisitos mínimos que debe llenar. Escúcheme bien, el énfasis lo pongo en mínimos. ¿Por qué? Porque esto lo debiera de llenar todo cristiano, no solo los ancianos. Por lo tanto, cuando aparecen aquí como requisitos de los ancianos, es como quien dice, este es el fundamento indispensable. El que no tenga esto, no importa qué más tenga, porque no hay un fundamento sobre el cual edificar. Palabra fiel. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dese cuenta, no dice gran ministerio el del varón de Dios, no dice buena obra. Es un trabajo, es una obra.
y es una buena obra que está deseando, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea. Fíjese, esa palabrita es sumamente importante. No dice que el obispo sepa, que el obispo tenga, que el obispo pueda, sino que el obispo sea. A Dios le importa más el carácter de la persona, el testimonio personal. Eso es lo que importa, más que el intelecto y tantas otras cosas. Así que dice que sea irreprensible. Irreprensible quiere decir que no anda cometiendo faltas, que sabe hacer las cosas en orden, por lo tanto no tienen que estarle llamando la atención, no está violando las autoridades ni la ley ni nada. Marido de una sola mujer. Hay diferentes opiniones acerca de esta declaración, pero el punto sigue siendo marido de una sola mujer, y lo voy a expandir con mucho más claridad en el próximo capítulo. Marido de una sola, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Mire esa palabrita, hospedador. Prácticamente que todos los grandes hombres, grandes ministerios y ministros hoy en día hay que hospedarlos a ellos, hay que atenderlos y todo. Aquí dice que uno tiene que ser el hospedador. Yo recuerdo en nuestra casa, Lili, mi amada esposa, tiene un corazón siempre de sierva y de estar siendo hospedadora, y cuando llegaba una pareja a visitarnos, ¿verdad?, a ministrar o lo que fuera, si no había otra cama, a dormir a la sala nos tocaba a nosotros para cederles el dormitorio principal a las personas que estábamos invitando. Y cuando llegaban solteros, pues ni modo, el cuarto de uno de los hijos bastaba. Pero hospedador. No, y cuando hemos tenido el privilegio de ir a otros lugares donde no tienen un hotel, donde nos reciben, en ocasiones hemos dormido en petates sobre pino. ¿Por qué? Porque estamos llevando el glorioso mensaje del Señor y no andamos pidiendo un cuarto 5 estrellas ni nada por el estilo. El hospedador tiene que ser el anciano, el obispo, el que está representando a Cristo, porque Él no vino a ser servido, sino que a servir y a poner su vida por todos nosotros. Hospedador, apto para enseñar. Note, esto es importante, apto. La aptitud es una cosa que, en primer lugar, tiene que tener la vivencia, tiene que tener la autoridad moral. Puede ser un elocuente predicador o puede ser un motivador tremendo, inspiracional y ganarse a toda la gente que sale súper emocionada. Eso no es aptitud para enseñar, eso es una calidad de expositor. Pero la aptitud conlleva que tenga el carácter correcto y que tenga la enseñanza, la doctrina sana, la doctrina correcta. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ok, el obrero es digno de su salario, pero su salario es acorde al servicio que está prestando. Y dice el Señor, dice Pablo, así que teniendo sustento y abrigo, estad contentos con estos. Una de las características que debemos de tener nosotros es esa, la de estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Como Pablo, aprender a tener abundancia y no sentirnos la gran cosa y pasar escasez, pero saber que Dios, el sustento y abrigo nunca nos faltará. No de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mire, solo con esta condición aquí queda anulado todo el concepto de pastoras. ¿Por qué? Porque una pastora no puede gobernar su casa, porque la cabeza de la casa establecida por Dios es el hombre. Aunque la esposa se sea para la Biblia de memoria y aunque el hombre no sepa predicar, la cabeza de la casa es el hombre. Entonces no hay forma de que puedan haber obispas o ancianas en función, en edad sí, pero en función no. No hay lugar para eso. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Lo leí rápido, pero como les digo, en el próximo estudio
nos vamos a dedicar a ir viendo cada una de esas condiciones. Ahora, pregúntese usted si usted está en un rol de los que hoy en día se llaman pastores o de los dones del ministerio quíntuple. ¿Llena todos estos requisitos? Porque estos son requisitos mínimos que se tienen que llenar. No si Dios lo usa en señales y prodigios. Recuérdense que las señales son dones de Cristo para el que recibe el beneficio, no para el que lo lleva. Yo uso la ilustración de cartero. El cartero puede llevar una carta de 10 millones que el padre le está enviando a una de sus ovejas. Pero el cartero no es el que no está poniendo la plata. El cartero puede llevar la medicina que el enfermo está necesitando, pero el cartero no es el que tiene la medicina. Alguien la está mandando. Ven, entonces los dones no nos hacen lo que somos. Lo que nos hace lo que somos es nuestra obediencia personal y nuestro carácter acorde al escrito está. Si llenamos los requisitos, si trabajamos en esas cosas necesarias que Dios pone para alguien que anhela obispado. Entonces, ya con solo eso, dése cuenta cuántas personas, insisto, de buen corazón, que aman a Dios, pero han sido enseñadas que todo lo que pasa es eso, que solo se necesita amar a Dios, que solo se necesita ser sincero y que se dedican a pastorear sin conocer la doctrina sana. A lo más que se pueden dedicar es a dar lechita, ¿verdad? Pero eso lo hace cualquier cristiano. Eso no es la función de un obispo o de un anciano. Todos los cristianos, si son ovejas, tienen que aprender a dar de mamar a sus ovejitas. Un hermano mayor puede atender a un hermano menor. Hermanos, o sea que no es simplemente el buen corazón, no es simplemente ni aún el ser apto en la oratoria. Tiene que llenar estos requisitos mínimos para que la iglesia esté bajo el orden de gobierno establecido por Dios. Ahora déjame decirle por el otro lado, pueda que no sea una persona que no sea capaz, que no sea elocuente en la prédica, pero si es una persona ética, moral, que llena estos requisitos, como leímos anteriormente, no todos tienen que predicar, no todos trabajan en predicar. Así que no se debe evaluar el liderazgo de la persona por su capacidad y su elocuencia de predicar, sino que por su carácter, su vida, cómo está su matrimonio, cómo están sus hijos. Desde luego, los hijos que están bajo autoridad. Una vez que se salen de casa, ya son ellos los que deciden qué hacer con su vida, y mientras estuvieron bajo nuestro techo, sí debieron de ser esta clase de hijos respetuosos y que honran a sus padres. Y por lo general, cuando lo hemos hecho así, si se instruye al niño en su camino, nunca se apartará de él. Muy bien, entonces con esto concluyo la parte del orden de gobierno en la iglesia. Voy a seguir hablando de los ancianos, estas condiciones, y voy a hablar del ministerio, de los dones de Efesios 4. Voy a hablar del apóstol, del profeta, evangelista, pastor y maestro, como deben funcionar hoy en día, que no es igual a los apóstoles de antaño. O sea que no termino con el estudio, pero sí con esta parte del orden de gobierno. ¿Por qué? Porque ya quedó claro, de acuerdo a las escrituras, que la única autoridad doctrinal verdadera es la de los 12 apóstoles del Cordero. Cualquier enseñanza que no se sujete a la de los 12 apóstoles del Cordero es falsa, o está desviada o se han deslizado. Pero la base es la doctrina de los apóstoles. Luego, a los que ellos delegan autoridad en la iglesia es a los ancianos. Y es un consejo, es una pluralidad de ancianos, no es solo uno, sino que entonces ese consejo de ancianos son las únicas dos representaciones de autoridad en la iglesia. La doctrina apostólica, esa es la autoridad mayor en doctrina, sin ella no hay verdadera doctrina, y la autoridad de los ancianos en la iglesia local. Esas son las dos únicas representaciones de autoridad. Y nuestras iglesias, si no están funcionando de acuerdo a estos dos elementos fundamentales, no estamos respetando el orden de gobierno de Dios. Muy bien, ahora sí, si hay preguntas o comentarios, este es el momento para hacerlos. Sí, buenas noches. Mucho gusto de saludarnos. Quisiera preguntar, porque ya
quedó claro de que las mujeres no pueden pastorear, no pueden ser pastoras, porque tampoco pueden ser obispos. Pero en el aspecto de enseñanza, hay una parte de la palabra que dice que las mujeres no deben de enseñar, deben de guardar silencio, como que si fuera una función de los hombres. Y actualmente pues hay muchas predicadoras. ¿Cómo estaría esa situación? ¿Es lo mismo que para las pastoras? Ya la respuesta la diste. La Biblia dice que no. Es que una vez más, se puede tener habilidad para muchas cosas. Una mujer puede ser una elocuente expositora y puede ser muy inteligente y saberse la Biblia de pe a pa. No se está hablando de la capacidad de la persona, se está hablando del diseño de Dios. Y si Dios dice que tenga en orden su casa, ya solo con eso, insisto, la cabeza establecida por Dios en la familia es el hombre, no es la mujer. Bueno, ¿y qué es la mujer soltera? Mucho menos. La mujer soltera no debe, bueno, ninguna mujer tiene puesto de autoridad, porque una cosa es el rol en la familia, pero en lo general la mujer no debe de tener autoridad sobre el hombre, excepto en asuntos, por ejemplo, laborales, ¿verdad? Si la dueña de la panadería es una mujer y tiene panaderos trabajando, ella tiene autoridad sobre ellos, pero en la función de panaderos, ¿ya? Pero en el aspecto de persona, de tener autoridad para influir en la vida de esas personas, la dueña de la panadería no le puede decir al marido cómo debe de comportarse en la casa y con sus hijos ni nada, ¿eh? Se lo puede decir por decírselo, pero no tiene autoridad, ni es su posición el hacerlo. En cambio, en la autoridad de la iglesia, como digo, estamos para enseñar y también algo que ya no se hace, para corregir, y a los que no se quieren arrepentir de su pecado, excomulgarlos por no obedecer los principios de la palabra de Dios. Desde luego hay una forma de seguir. Primero se les habla en privado, se les exhorta en privado, se les hace entrar en razón. Si no lo aceptan, se va con testigos. Si no aceptan los testigos, entonces se expone a la iglesia. Y si aún así perseveran en su perspectiva, en su forma de pensar, porque yo pienso como yo quiera, entonces que siga pensando como quiera, pero lo excomulgamos. No puede ser parte del grupo. Lo mismo entonces, las mujeres deben enseñar, las ancianas en edad, las mayores deben enseñar a las más jóvenes. ¿Y qué les dice la Biblia que le enseñen? Acerca de cómo ser buenas esposas, cómo ser buenas madres y todo. Claro que se pueden dar pláticas motivacionales, claro que se pueden hacer reuniones afines, como hacen un grupo de mujeres, un grupo de jóvenes y todo. Todo eso es libre albedrío. Todo eso se puede hacer y si se edifica mutuamente, fabuloso. Pero no pueden salir con doctrina, no pueden salir enseñando, porque esa autoridad la tienen los apóstoles y la delegaron a los ancianos. Los demás no. Los demás pueden enseñar lo que han aprendido, como cualquier cosa que aprendemos nosotros y luego se la andamos compartiendo algo en todo ámbito, en asuntos de que vimos algo, una cosa que nos inspiró y entonces se la contamos a otro, o que encontramos un producto que nos ayudó en nuestra salud y lo contamos a otro. Todo eso se puede hacer, pero en cuanto a la predicación del evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios, la autoridad es apostólica y tiene que venir delegada directamente de los apóstoles. Si no estamos unidos por el orden de gobierno a la doctrina apostólica, no es una doctrina sana. Las mujeres no encajan en la doctrina apostólica de la palabra de Dios. Que hay muchas, sí, que lo hacen bien. Recuérdate, si a hombres mismos que dijeron Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, y él les dice nunca los conocí, ¿cuánto más a las mujeres, por mucho que digan lo que digan, van a pensar que el Señor les va a decir, qué bueno, buena sierva y fiel? No, sencillamente les va a decir a ustedes, nunca las conocí.